Efectivamente, como nuestro hermano decía, este es el quinto día de enseñanza de la palabra. Yo no quiero ocupar mucho tiempo para escuchar también a nuestro hermano, pero podemos avanzar un texto ahí en Primera de Pedro. Estamos considerando el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Capítulo 1, verso 22. Dice la palabra del Señor: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí nomás, hermanos, la palabra del Señor. Decíamos en estos días que el verso 22 constituye un nuevo enfoque del escritor, de Pedro, estando él abocado completamente en estos primeros 21 versículos de exhortarnos a la necesidad de una respuesta. Hemos dicho que una gran salvación demanda una gran respuesta, una respuesta de esperanza, de espera, con una mente sobria, una mente seguida, una mente transformada por la palabra de Dios. También se demanda una respuesta de santidad en relación al mundo que nos rodea, una respuesta de santidad, porque el Señor es santo, porque el Señor es el juez de todos los hombres, y también por el precio que se pagó. Y a partir del verso 22, entonces, el apóstol inicia una sección hasta el verso 10 del capítulo 2, realmente impresionante. Hermano, yo no sé cuánto tiempo he tardado. Creo que cada hermano también que ha estudiado esta carta ha experimentado la misma sensación. Parecemos avanzar, y de repente, como que del verso 22 hasta el capítulo 2, verso 10, la palabra nos detiene porque hay una riqueza de enseñanza, hay tanto material de valor como toda la carta, por supuesto, que cada palabra, cada declaración del apóstol tiene mucha importancia. Frente a nosotros, claramente, si lo miramos así, el apóstol va a enfocar al pueblo de Dios en varios aspectos. En primer lugar, como una familia. Sugiero que del verso 22 hasta el capítulo 2, verso 3, el apóstol va a enfocar, va a presentar la iglesia, la asamblea o a los despatriados, estos hermanos dispersos, como una familia. Va a hablar de la iglesia como un edificio, va a hablar de la asamblea como un sacerdocio santo, va a hablar de la asamblea como un pueblo adquirido, como una nación. Por lo menos siete figuras. Va a hablar de los creyentes como piedras. Y del capítulo 2 hasta el verso 10, no hay duda que la persona amada, bendita del Salvador, es presentado en la más hermosa ilustración, la más hermosa metáfora que podemos hallar, que es la piedra labrada, la piedra preciosa, la piedra fundamental, la piedra del ángulo, la piedra ante la cual todo converge y de la cual todos los propósitos también se expresan, se expanden a los propósitos de Dios. Va a hablar solemnemente para aquellos que están sin Cristo, y no solamente para aquellos que quizás están en la ignorancia del peligro inminente que se encuentran sin salvación, sino que va a hablar solemnemente de aquellos que definitivamente rechazan el Evangelio. Les va a advertir que se van a encontrar con la roca. Sí, la roca de salvación para el creyente, pero la roca de juicio, esa roca que según el profeta Daniel pulveriza, entre el cual todos serán juzgados por la justicia de Dios. Una de las declaraciones más solemnes es el verso 8.
del capítulo 2 también. Si los hermanos hicieran un ejercicio, y les invito a hacerlo cuando puedan, de poder mencionar o poder hacer una lista de las menciones que se hace del Señor como piedra, por lo menos aparecen 9 o 10 en este precioso párrafo de la palabra de Dios. Sugiero que las 10 se completan con las menciones que hace el profeta Isaías. El apóstol Pedro, como buen creyente de las Escrituras, respalda todas sus enseñanzas en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios. Es una porción donde cita por lo menos 3 textos del Antiguo Testamento para hablar del Señor. Así que el Señor va a ser la piedra viva, la piedra desechada, la piedra preciosa, la piedra angular, la piedra confiable, la piedra de fundamento estable, la piedra desechada y finalmente la roca que hace caer. Creo que en un párrafo no podríamos encontrar más símiles preciosos de la persona del Señor como lo describe precisamente el apóstol Pedro. Me entenderán entonces los hermanos que aman las Escrituras que al tratarlas en esta porción nos vamos deteniendo. Quisiéramos avanzar más, pero el apóstol nos detiene porque cada aspecto, cada arista de esa piedra preciosa que es la persona del Señor Jesús, el Hijo de Dios, nos detiene y nos hace meditar y indagar y profundizar en la maravilla de lo que es su persona. Es la piedra preciosa, de gran valor, y si usted lo quiere, es válido totalmente, ¿no? Hermosa, hermosa en cuanto al carácter, en cuanto a la hermosura moral y espiritual del Señor. Preciosa en cuanto a valor, hermoso también en cuanto al carácter del Señor, que es descrito en las Escrituras como el más hermoso entre los hijos de los hombres. Entonces, sugiero nuevamente que del verso 22 hasta el capítulo 2, verso 3, está la iglesia presentada como familia. Ustedes saben, hermanos, que la familia, toda familia debe tener por lo menos una característica especial. Y esa característica especial es el amor. No está la palabra familia explícitamente en el párrafo, pero está el hecho de que si el apóstol nos exhorta como hijos, dice ahí en el verso 22, dice, para el amor fraternal, habla de hermanos, habla de quienes han sido rescatados, redimidos. Va a hablar en el verso 23 de quienes hemos sido renacidos. Va a hablar de la experiencia del nuevo nacimiento. Nadie nace en las cosas de Dios. El que es engendrado lo es en virtud de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Se nace de nuevo por la fe en Cristo. Por lo tanto, habla del nacimiento espiritual, de la regeneración de todos los que somos hijos de Dios. Y va a hablar también de la purificación. Va a hablar del amor en 2 aspectos importantes. En primer lugar, el amor carnal, el amor que tiene que ver con todo lo que nos une, y va a hablar también del amor divino, de ese amor que solamente el creyente puede expresar y puede dispensar en la relación los unos con los otros. No aparece la palabra familia, pero el concepto está claro. Subyace claramente el hecho de que cuando el apóstol Pedro nos exhorta, según el verso 22, al amor fraternal y al amor divino, cuando dice amaos unos a otros, está refiriéndose al amor que corresponde entre hijos que somos hijos de un mismo Padre. Hermanos, el tema es amplio. Solamente quizás tengamos que introducirlo en esta hora. Pero sugiero que en el verso 22, cuando el apóstol dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, el apóstol nos da en primer lugar la razón espiritual para amarnos fraternalmente unos a otros. ¿Saben cuál es la razón? Compartimos una misma experiencia de purificación. Hay una razón espiritual, una razón salvífica, por la cual es necesario amarnos fraternalmente. Es el hecho de que todos compartimos una misma purificación. Dice, vuestras almas fueron purificadas. Por otras palabras, habiendo purificado, dice el apóstol, vuestras almas por la obediencia a la verdad. En segundo lugar, en el verso 23, encontramos la razón del nuevo nacimiento, de la regeneración
para amarnos con el amor divino, porque compartimos una misma experiencia de regeneración. A veces los versículos que fueron inventados, gracias a Dios por eso, para poder hallar un pasaje en la Biblia, no siempre concuerdan con el pensamiento del autor. Pero sugiero la siguiente traducción. En primer lugar, nuestras almas han sido purificadas para la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Punto, punto. No, no coma, punto. Y sugiero leerlo así. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, habiendo sido renacidos. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, habiendo sido renacidos. Por lo tanto, el apóstol está conectando la purificación de nuestras almas con la capacidad de amar fraternalmente. Y está conectando el acto milagroso, impresionante, de nuestra regeneración, nuestro nuevo nacimiento, con el amor divino, con el amor divino. El amor fraternal, entonces, es el mandamiento del apóstol para almas, para seres que hemos sido purificados, hemos sido limpiados, hemos sido no solo redimidos, como veíamos el día de ayer, sino que hemos sido purificados. Hermanos y amigos, aquí frente a nosotros un hecho impresionante. Dios ha purificado nuestras almas y lo ha hecho por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido y será siempre el instrumento por el cual Dios, usando el bendito mensaje del Evangelio, tiene como producto, en respuesta a la fe del pecador, la limpieza total y absoluta de su alma. El agente divino que usa la palabra, sin lugar a dudas, es el Espíritu Santo, porque dice por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. La verdad es el Evangelio, la verdad es la palabra de Dios, este bendito libro. De ella desprendemos el mensaje del Evangelio. Se proclama a diestra y a siniestra. El pecador convicto de su pecado, consciente de su peligro eterno, de perecer, de su presente sin salvación, recibe la palabra. Dice aquí el apóstol, no solamente cree, sino que la obedece. El Evangelio es un llamado a la fe del pecador, no a las obras, sino a la fe del pecador. Pero también es un acto de obediencia, porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. De manera que, al igual que el apóstol Pedro hablaba de la necesidad de la obediencia de todos los gentiles o todas las naciones al Evangelio, así el apóstol Pedro también demanda y expresa que la salvación es la respuesta a un acto de obediencia del pecador a la verdad de Dios. Por un lado, Dios ruega a los hombres reconciliados con Dios, pero también nuestro Dios manda a todo ser humano que se arrepienta. Estos expatriados antes perdidos obedecieron a la verdad y recibieron de parte de Dios algo impresionante. Dios purificó sus almas. Leíamos ayer que la sangre de Jesucristo nos libra de todo pecado. Y estimado amigo, amiga, si bien es cierto, estas reuniones para creyentes, no queremos pasar por alto la oportunidad de decirle que en Cristo, ahora mismo, mediante la promesa, la oferta gloriosa del Evangelio, hay salvación, hay perdón de pecados. Dios puede sanar, puede limpiar la mente, la conciencia, el pasado más oscuro. El pecador más inmundo puede limpiarlo. El apóstol Pablo decía, palabra fiel y digna. Escuche bien, palabra fiel y digna, dice. Vale la pena, es digna de ser recibida. Es confiable, dice. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Obedecieron a la verdad. Y los hermanos saben que cuando hablamos de la salvación, hablamos de tanta bendición. Pedro ha hablado de somos elegidos, lo ha dicho en el capítulo 1, somos santificados, redimidos, hemos sido regenerados, seremos glorificados. Aquí dice que hemos sido renacidos y purificados. ¿Con qué propósito? Para ser salvos del juicio eterno, es verdad.
escapar del infierno, de las llamas, de la eterna condenación. Es verdad. Para una vida con propósito de alguien, es verdad, absoluta verdad. Pedro dice, hermanos, vosotros, vuestras almas, fueron purificadas para un solo objeto. Quiero que ustedes se enfoquen en un solo propósito, que es fundamental en medio de vosotros, para amaros fraternalmente. Para amaros fraternalmente. Nuestras almas que eran, hermanos, ¿cómo éramos nosotros? Dice la palabra del Señor que éramos en otro tiempo, éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, vivíamos en malicia, en envidia, nos aborrecíamos unos a otros, aborreciéndonos unos a otros. El pecado ha destruido todas las relaciones humanas. Hay una tremenda incapacidad en el ser humano de poder relacionarse de manera correcta y permanentemente. Traíamos del mundo un bagaje de maldad, de lo que el apóstol Pedro va a hablar más adelante, de la malicia, del engaño, de la hipocresía, de la envidia, de las detracciones. Hablamos con los hermanos ahí de Charlotte de que está esta onda moderna de los reality, de encerrar un montón de gente y ponerle cámaras para ver cómo se portan, lo que dicen, lo que hacen. Y es impresionante cómo empieza la lucha, la guerra, y se hace presente la total bajeza del corazón. El apóstol no deja de expresar cómo el engaño, la envidia, la hipocresía, la maldad, la lucha por el poder, por la fama, destruyéndose las relaciones unos a otros. Yo no veo reality, no me interesa. Tengo tan poco tiempo para leer mi Biblia que no tengo tiempo para eso. Pero el mundo inconverso se goza y se ríe de aquello. Y no saben que esos reality son un cuadro, son una fotografía de la propia maldad que hay en todo ser humano, de lo que es el ser humano. Nuestras relaciones rotas, personales, familiares, nacionales. La guerra es un ejemplo clarísimo de la incapacidad del hombre de amar fraternalmente. Eso éramos en el mundo. Y Dios tuvo que tomar nuestras almas, y perdón las palabras fuertes que voy a usar, como un pozo séptico, nuestras almas llenas de maldad, llenas como un pozo podrido, como una verdadera cloaca, limpió completamente en virtud del poder eficaz de la sangre de Jesucristo, hermanos, para amarnos fraternalmente, para que toda esa basura quede. El apóstol Pedro sabe, y la palabra de Dios sabe, que todavía tenemos el viejo hombre en nosotros. Y vamos a ver cómo el apóstol nos va a exhortar en la necesidad de que esas cosas que eran propias de nuestra vida de inconverso, como malas malezas que van naciendo, debemos ir cortándolas, porque nunca desaparecerán. Con tristeza tenemos que decirlo. Hay cosas que matan el amor. Hay cosas que dañan la relación fraternal. Y sabemos que son malas. Pero muchas veces permitimos que malas hierbas crezcan. Como la malicia. ¿Es posible que haya engaño entre creyentes? ¿Es verdad que hay hipocresía entre creyentes? Lo he escuchado por ahí. Es que todos son unos hipócritas. Normalmente los que dicen eso es porque vienen a la asamblea para solo recibir, no para dar. Es que en esta asamblea se acabó el amor, no hay amor. Lo he escuchado durante 40 años. Y los que dicen eso son los que menos dan amor. Son los que piensan que la asamblea es solo para servirle a ellos. Pues si no hay amor, hermano o hermana, si alguien pensando eso, comience usted a amar. Comience usted a cambiar. Sea un termostato, no un termómetro. El termostato cambia la temperatura. Si en el clima de comunión de los hermanos no hay amor, comience usted confesando nuestro pecado ante el Señor. Por haber permitido estas malas hierbas, amargura, dolor, tristeza, enojo. Hay un problema espiritual profundo. Hay que examinar delante del Señor, ser libre, que el Señor nos pueda liberar de todo lo que es no es agradable ante sus ojos. Porque el Señor está examinando cada corazón
y se mueve entre su pueblo. Entonces comencemos a hablar. El amor fraternal, dice la palabra que fuimos purificadas nuestras almas. Purificadas nuestras almas. Todas las religiones humanas saben que y tienen conciencia de que si hay un Dios, ese es un Dios puro y que el hombre debe tratar de buscar y lograr la máxima pureza para acercarse a ese Dios. Ahí están los judíos bañándose. Hasta el día de hoy en la sinagoga los judíos, antes de leer la palabra de Dios o la Torá, como ellos le llaman, la ley, los distintos libros, ellos se bañan en piscinas para purificarse. Hermanos y amigos, todo el Antiguo Testamento, el libro de Levítico, todo el sistema de sacrificios, todo el sistema sacerdotal es una muestra del propósito, del anhelo de todo ser humano de lograr la mejor condición moral y espiritual delante de un Dios que sabemos que es santo. Pero todo eso lo logró el Señor para el creyente cuando la Biblia dice que Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. El libro a los Hebreos, que habla de todo el propósito, de todo el cumplimiento de lo que era el culto levítico, los sacerdotes, los sacrificios, las abluciones, los baños. El libro de los Hebreos comienza de entrada diciendo, hay solo uno que logró lo que muchos sacerdotes quizás anhelaron, la purificación de sus almas. A mí me estremece el corazón cuando veo millones de seres humanos en las sucias aguas del río Ganges, aguas más sucias que sus propios corazones, tratar de bañándose para ser purificados. En el ambiente evangélico, hay algunos que piensan que las aguas del bautismo tienen virtud, tienen poder para limpiar y purificar. Profundo error. No hay ningún elemento físico que pueda limpiar el problema espiritual del alma. Solo el hecho de que Cristo hace 2000 años atrás entregó su propia vida a favor nuestro. Sí, hermano, la salvación es tremendamente grande, tiene tremendos resultados y consecuencias, pero Pedro quiere que pensemos, por lo menos en esta noche y a la luz de este pasaje, en que fuimos purificados para amarnos fraternalmente. Deja una tremenda responsabilidad. Tu alma, dice, estimado hermano o hermana, fue limpiada. El pozo séptico de nuestro corazón, Dios lo purificó completamente para que tengamos la capacidad de amarnos fraternalmente. Para que, examinados por la palabra de Dios, aprendamos a cortar las malas hierbas. Los jardineros lo saben muy bien. Deje crecer las malas hierbas y echan a perder el jardín. 5 malas hierbas. Una se llama malicia, otro engaño, la otra hipocresía, la envidia y todas las detracciones. ¿Acaso eso no era de la vida de inconverso? ¿No era de nuestra vida de inconverso? Todavía está presente. Cuando la dejamos crecer. Cuando la dejamos crecer. ¿Y cómo dañan las relaciones? Ese problema en muchos lugares, y lo digo con mucha responsabilidad, ese problema en muchas de nuestras asambleas, en Sudamérica y acá, no es tanto la doctrina, es la incapacidad de convivir y de arreglar nuestras relaciones personales. Sí, falta. Yo el primero. La Escritura me manda a amar más, a expresar el amor. Soy tremendamente responsable ante la palabra de Dios de no permitir que estas malas hierbas empiecen a crecer. Estarán siempre presentes allí. Mientras haya viejo hombre en mí, siempre querrá levantar cabeza. Pero está el hacha, la lechona, ¿cómo le llaman? La hoz de la palabra de Dios, para cortarlas. Eso se llama examen. Todos los días hay que examinarnos ante el Señor. Porque todos los días hablamos, todos los días comentamos, todos los días pensamos y nos relacionamos y nos comunicamos. Y muchas veces nos falta pecado. Estas cosas pueden estar presentes. El amor fraternal tiene que ver con todo aquello que nos une en Cristo. El amor divino tiene que ver con todo aquello que aparentemente podrían ser diferencias insalvables. El amor fraternal
tiene que ver con lo que tenemos en Cristo. Por eso, tanto en Romanos como en Hebreos capítulo 13, los apóstoles les exhortan a mantener el amor fraternal. Hay vínculos que se forjaron en la cruz del Calvario. Cuando yo nací, se forjaron vínculos inmediatamente, que tenía hermanos, hermanas, padre y madre. No los produje yo, vinieron del nacimiento. Cuando usted nació de nuevo o fue hecho salvo, en ese mismo día usted fue conectado, relacionado a muchos vínculos que se forjaron en la cruz del Calvario. Somos hijos de Dios, tenemos una misma salvación. Aquí va a hablar el apóstol Pedro de un mismo lenguaje, un mismo pueblo, una misma nación, un mismo libro. Nuestra condición está. Eso debemos mantenerlo, porque no lo forjamos nosotros, lo forjó el Señor por el hecho de la salvación. Pero el amor divino, el amor ágape, que habla el verso 23, el amor divino, ese es el amor que cubre toda la diferencia, que pone todos los puentes sociales, racionales, intelectuales, de cultura, de pensamiento, de formación, hasta de gastronomía, hasta de mentalidad. De manera que el amor divino nos hace capaces de amar lo que pueda ser difícil en la relación entre hermanos. Pero el amor fraternal nos hace responsables de mantener esa relación entre los hermanos. Nuestras almas fueron purificadas para amarnos fraternalmente. Y nuestros espíritus fueron vivificados, nuestro ser, para amarnos divinamente. De manera que amor fraternal mantenido y amor divino expresado hacen de la asamblea, donde quiera que sea, un ámbito realmente precioso en la presencia del Señor. El mejor ámbito de bendición. Queremos bendición, ¿por qué no? Queremos salvación, queremos crecimiento. Pero si dejamos personalmente estas malas hierbas permitan que mi relación con mis hermanos se deteriore y que sea un obstáculo al amor divino que es capaz de perdonarlo todo, soportarlo todo, creerlo todo, dice 1 Corintios 13, de esperarlo todo. Si nosotros permitimos esas malas hierbas, el ámbito de comunión se va a deteriorar. El mejor ámbito de salvación, de comunión, de crecimiento, lo sabemos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y cuán responsables somos todos, no solamente los líderes o los hermanos que presiden, de mantener ese ámbito. De manera que los incendios deben ir apagando. De manera que las relaciones rotas deben ir restaurándose. De manera que toda situación que es una permanente lucha y una permanente actividad, pero principalmente es la responsabilidad de cada creyente. Mantener, dice, el amor fraternal. Y luego dice, amaos entrañablemente de corazón puro. Mañana vamos a hablar del amor, como la santidad. Debemos hablar de la santidad, aunque muchas veces nuestra conducta no es una santidad perfecta. Y aunque nuestro amor no es lo que deseáramos, la palabra nos sigue exhortando y no olvidarlo nunca. Aunque mil veces el viejo mandamiento, la vieja verdad, pero tan presente, tan necesaria, que el Señor acudió hace tantos siglos atrás de ese mandamiento ahí en Juan capítulo 13. Amaos unos a otros, porque el mundo conocerá que sois mis discípulos por el amor. Ese mandamiento fue expresado en el contexto de la tradición, en el contexto de la negación, en el contexto del propósito de los enemigos de destruir al Señor. Esa noche, en el aposento alto, con los 12, en el contexto más negro, el preámbulo de su muerte y del rechazo, de la ignominia, del desprecio que se habría de verter sobre el Hijo de Dios, como muestra de la maldad del corazón humano. Odio, maldad, negación, traición, cobardía, miseria. Toda la miseria humana salió a la luz cuando Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. En ese contexto, hermanos y amigos, Cristo nos
nos exhorta que nos amemos unos a otros. Y tenemos la capacidad para hacerlo. Lo vamos a ver mañana. El Señor nos ha dado la capacidad, la habilidad para poder, y la autoridad para poder efectivamente no solo expresar el amor fraternal, sino el amor divino los unos por los otros. Que el Señor bendiga su palabra. Escuchado la palabra del Señor y sin duda alguna pues esa palabra que siempre llama a nosotros y siempre estar firmes en la fe en Cristo Jesús. Así que también para los amigos que están entre nosotros, hace también referencia acerca de ese amor divino expresado a través de la persona. Un amor ágape, un amor sublime que Él ha mostrado para todos y cada uno de nosotros. Les invito a que nos pongamos en pie y vamos a cantar un himno más, y es el himno 161. Creo que sí lo conocemos. Himno 161 dice: despiértate mi corazón, bendice a tu Señor, cantando en himnos de loor que Dios es un Dios de amor. Vamos a ver, aquí los hermanos me dieron un poco para poderlo cantar más fuerte. 161. Despiértate mi corazón, bendice a tu Señor, canta himnos de loor, que Dios es Dios de amor, inmenso amor, amor sin fin, he visto Dios mostrar, cuando al pobre pecador dispuesto a perdonar. Despiértate mi corazón y alábala al Salvador, cantando en himnos de loor, que Dios es Dios de amor. Amor que quiso quebrantar al Cristo en mi lugar, amor que quiso en dura cruz su sangre derramar, amor que busca hasta encontrar al pobre pecador, amor divino, amor sin par, amor del Salvador. Despiértate mi corazón y alábala al Salvador, cantando en himnos de loor, que Dios es Dios. Sería aún dignándose también, debe a mí cercano así, siempre jamás amé. Despiértate mi corazón y alábala al Salvador, cantando en himnos de loor, que Dios es Dios de amor. Muy bien, pueden tomar sus asientos.
asientos. Es maravillosamente grande este himno al pensar en ese amor. Y dice la segunda estrofa: amor que quiso quebrantar a Cristo en mi lugar. Sin duda alguna es tan grandioso el poder pensar en estas palabras, que nosotros mismos deberíamos haber pagado, pero el amor que Dios ha mostrado al dar a su Hijo en rescate por todos y cada uno de nosotros. Cuando Él tomó nuestro traje contaminado, sucio que había en nosotros, y nos dio un traje totalmente limpio. Amigo oyente que está entre nosotros, la reunión continúa. La palabra del Señor continúa en esta hora. Ojalá que usted pueda recapacitar acerca de ese amor expresado, ese amor divino expresado a través de su Hijo. Así que ese amor que ahora nos ha venido a unir a nosotros. Ahora somos una familia, una sola familia en Cristo. Y también Dios quiere que también forme parte de esta familia de Cristo Jesús. Ojalá que usted pueda recapacitar esta noche y no se vaya a casa sin antes ponerse a cuenta con Dios. Vamos a escuchar la palabra del Señor a través de nuestro hermano Francisco. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya a todos. ¿Quedó ahí? ¿Amilcar quedó bien ahí? Bien, gracias. La verdad que es un placer estar aquí con ustedes, un verdadero gusto después de casi una semana estar acá, compartir con ustedes la palabra del Señor. Pensé por ahí que me iba a escapar, dije yo, no voy a hablar. Porque estar acá es una gran responsabilidad. Y yo prefiero muchas veces no hablar. Pero si el Señor me ha pedido que esté en este lugar, lo haré, con su ayuda. Vamos a ver un tema importante en las Escrituras que tiene que ver con el Espíritu Santo. Dios es un Dios en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios nos ama, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y el Hijo vino, se encarnó, murió en esa cruz por nuestros pecados. Estuvo en una tumba un día, 2 días. Al tercer día resucitó. Y él cuando se fue, le dijo a sus discípulos allí en Jerusalén que no se movieran de aquel lugar, que oraran, que esperaran la promesa de Dios el Padre de que iba a enviar al Espíritu Santo. De modo que los discípulos esperaron allí y estuvieron varios días orando hasta que llegó el día de Pentecostés y el Espíritu Santo descendió en una procesión eterna. Pero quiero ir más allá. Quiero partir donde tiene la primera alusión al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Vamos a Génesis 1 y el verso 1. El Espíritu Santo ha obrado junto con el Padre y con el Hijo en los grandes actos de Dios en esta tierra. En la creación de los cielos y la tierra estaban allí Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo creando este maravilloso planeta llamado Tierra, creando el universo, creando todo. El salmista lo dice también así. Dice la Biblia al principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos lleva a la eternidad. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra,
Fíjense, era una masa. La tierra estaba desordenada, estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y allí aparece por primera vez, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios comienza su obra desde la creación hasta la redención. Cuando Dios crea al hombre, al principio, el capítulo 2, verso 7, dice que Dios sopló en él aliento de vida, y Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Allí tenemos el Espíritu de Dios obrando desde el mismo momento de la creación tuya y mía. Cuando Dios creó al hombre, Dios puso su Espíritu en el hombre. Pero si uno lee la Escritura, llega al capítulo 3 y el pecado entró. El pecado entró en el mundo. El pecado es un poder activo. Es un agente externo a la creación de Dios que viene de Satanás mismo, cuando antes de la creación se rebeló contra Dios y arrastró a la tercera parte de los ángeles tras sí, convirtiéndose en demonio. Ese ser quiso ser como Dios, y allí Isaías, Ezequiel dice que en su corazón quiso ser y ocupar el trono de Dios, y Dios lo derribó y lo echó de su presencia. Y ese ser tentó al hombre, Adán y Eva. Y allí está el hombre en el huerto del Edén junto a su esposa, oyendo la voz satánica, diciéndoles que se rebelaran contra Dios, que no le obedecieran. Y ellos obedecieron la voz satánica. Dios echó al hombre de su presencia y dejó de morar el Espíritu de Dios en el hombre. Para que el Espíritu de Dios, para que Dios volviera a habitar en el ser humano, para que Dios, el Espíritu Santo, volviera a habitar nuevamente en el hombre, Dios se encarnó. El Hijo Eterno se encarnó. Y si tú vas al Nuevo Testamento, fue concebido por el Espíritu Santo. Y si tú lees cuando comenzó su ministerio, el Espíritu Santo vino sobre él como paloma y se posó sobre él, y comenzó su ministerio lleno del Espíritu Santo. Vamos allí, Lucas el capítulo 3. Entonces, la verdad es que todo el Antiguo Testamento fue formado por el Espíritu Santo. Los profetas, dice 1 de Pedro 1, verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros fueron iluminados, fueron guiados por el Espíritu Santo, y todo desde el Génesis hasta el último escritor. En el libro de Malaquías, todos ellos fueron guiados por el Espíritu Santo a escribir cosas acerca de la revelación de Dios, de la revelación del Hijo. Todos hablaron del Hijo. Todos hablaron de esta gracia destinada a nosotros. Y debo decir que el Espíritu Santo está acá, obrando en todos los corazones de los presentes. En algunos, en otros, y en otros, para condenación. Porque hay quienes se rebelan contra la voz de Dios, contra el Espíritu de Dios. Y Hebreos dice que los que se rebelan en contra de la voz de Dios, el juicio es inminente. El Espíritu Santo hace un proceso de iluminación en los pecadores para que puedan oír la voz de Dios, para que puedan creer el Evangelio. Y en los creyentes, cuando el creyente se convierte, como el domingo, pasaron 2 personas acá, cuando se convierten, entregan su vida a Cristo, el Espíritu Santo dice, los sella. Efesios dice que el Espíritu Santo los sella. Y no solamente los sella, asegurando su salvación eterna, sino que le da dones. Le da dones a todos aquellos que creen en el Señor Jesús como su Salvador. Y le da dones a la iglesia. De modo que, aunque no lo veamos, el Espíritu Santo está aquí, en nuestros
corazones, obrando santificación por su palabra, obrando salvación en los inconversos y obrando juicio en los que no creen. Acompáñenme a Lucas. Es mucho lo que hay en el Antiguo Testamento de verdad sobre el Espíritu Santo. No con fuerza, dice el profeta Zacarías, sino con mi espíritu, dijo Dios. El pueblo hizo los grandes actos en la guerra. Ganaron la guerra los judíos muchas veces, porque siempre el Espíritu Santo lo guió. Y el Espíritu Santo, decía David, no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo venía en la antigua dispensación y luego se iba. Venía sobre los hombres y luego se iba. Hablaba a los profetas hablaban en nombre de Dios. Todos los profetas del Antiguo Testamento fueron guiados por el Espíritu Santo. Pero vamos a ver el Espíritu Santo en la vida del Señor Jesús. No me quiero pasar y no sé hasta qué hora me corresponde, hermano querido. No quiero que me apedreen la primera vez que esté aquí. 9:15, ¿ok? 9, bueno, gracias. Debo decir, antes de seguir, que yo soy chileno, para los que no me conocen, y lo digo en esta hora. Me convertí a los 18 años, pero el Espíritu Santo obró en mí desde muy pequeño. A los 28 me casé, felizmente casado con mi esposa Claudia. Tenemos 3 hijos, Lucas, Joaquín, Jeremías. Vivimos a 250 kilómetros de Santiago, hacia el sur de Chile. Santiago es la capital de Chile, nosotros vivimos en Talca. Y allá servimos al Señor desde que nos convertimos, desde los 18 años. No es que uno dice me convertí, la verdad que el Señor obró poderosamente por su Santo Espíritu en nuestros corazones y así nos salvó. Pero he estudiado este tema porque hoy en día hay mucha confusión acerca del Espíritu Santo. Algunos creen que el Espíritu Santo tiene que descender en la iglesia y algunos se tienen que levantar y cantar y danzar y decir profecías, y la verdad que no. No, el Espíritu Santo es Dios, es un Dios de orden, es un Dios que edifica la iglesia, es un Dios que por medio de su palabra enseña, entrega el mensaje. No es un Dios de desorden, es un Dios de orden. De modo que acompáñenme en Lucas 3. Para ver el Espíritu Santo sobre la obra, sobre la persona del Señor Jesús. Verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Capítulo 4, fíjense, capítulo 4, el Señor fue llevado ahora al desierto. Pero ¿cómo fue llevado? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Capítulo 4, verso 16, verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Toda la vida del Señor Jesucristo fue guiada. Él fue un hombre pleno, lleno del Espíritu Santo. La gran meta narrativa desde el Génesis hasta el final de la Escritura es que nosotros volvamos a tener la imagen de Dios que perdimos allí en el Edén
por causa del pecado. De hecho, Romanos 8, verso 29 dice que seremos transformados conformes a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Su Hijo fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo pudo volver a morar en el ser humano porque eso es santo, su carácter es santo. Él quiere generar santidad en la vida del ser humano. Y en la vida del Mesías, en la vida del Señor, el Espíritu Santo lo guió en todo lugar. Cuando Él muere, Romanos 1, verso 4 dice que Dios le resucitó por medio del Espíritu Santo. Dice que, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él así fue encomendado en las manos de Dios. Pero antes de irse, Él dijo que el Espíritu Santo iba a hacer una gran labor en esta tierra. Porque la iglesia es el ente representativo de Dios en la tierra hoy en día. Cuando el Señor ascendió a los cielos, Él prometió que iba a enviar el Espíritu Santo. Se lo dijo a sus discípulos. Capítulo 16 de Juan, verso 4. El Señor está esa misma noche, antes de que iba a ser traicionado, vendido por Judas. Él ya lo sabía todo. Ya había sido decretado de que Él iba a ser entregado por Judas. Iba a ser entregado por el sumo sacerdote. Iba a ser entregado por Pilato. Había sido entregado por Dios para la obra de la salvación. Pero antes de ir a esa entrega, Juan 16, verso 4, dice lo siguiente. El Señor está hablando a la iglesia, especialmente a sus 12, a los discípulos. Probablemente habían 11 porque Judas ya había salido. Y le dice a sus discípulos, más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Él ya sabía todo. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjense, es sumamente importante para el Señor Jesucristo la venida del Señor del Espíritu Santo. Cuando Él se va, al final de su ministerio, toma a sus 11 discípulos y le dice, muchachos, esto no se lo dije al principio, porque yo estaba con ustedes, pero ahora me voy. Pero quiero que sepan que no van a quedar solos, porque voy a enviar al Consolador. El Espíritu Santo tiene varios nombres en la Escritura. El Espíritu de Dios, el Espíritu... Y acá Él está diciendo que cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado. Es el Espíritu Santo el que convence al pecador. No son nuestras palabras. No son nuestros esfuerzos. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. No solamente al inconverso, sino también al creyente que vive en pecado, para que deje el pecado. Por eso su obra es santidad, es santificar. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre. El verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este es un trabajo espectacular del Espíritu Santo, revelar la voluntad de Cristo a la iglesia. Verso 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y yo lo hará saber. Y sigue el Señor con la enseñanza del Espíritu Santo. Sin lugar a dudas, que fue el Señor Jesús el que más enseñó acerca del Espíritu Santo. Nosotros siempre hablamos del Señor y sus cualidades, sus virtudes, lo glorioso que es Él. Siempre hablamos de Dios el Padre, pero creo que
que últimamente hemos dejado un poco de lado a Dios, el Espíritu Santo. Y debo decir que Dios es trino. Debo decir que el Espíritu Santo es Dios en toda la expresión de la palabra. No es que primero haya existido Dios el Padre, y luego Dios el Hijo, y luego Dios el Espíritu Santo. No, la Escritura en ninguna parte dice eso. Ellos son eternos. Son tres personas en una. Es Dios, el Espíritu Santo, que es el agente que está trabajando en este mundo y que ha trabajado desde cuando el Señor Jesucristo lo envió el día de Pentecostés. Mañana vamos a ver más claramente el desarrollo de su obra aquí en la tierra desde cuando Él descendió allí en Pentecostés. Y luego vamos a ver, si el Señor lo permite, sus exigencias para el creyente el día de hoy y para la iglesia. Es Él el que siempre ha guiado la iglesia y la obra del Señor. Es Él el que ha guiado la vida de los creyentes. Es el Espíritu Santo. Dios nos dejó su Espíritu Santo para que andemos en el Espíritu, no satisfacamos los deseos de la carne. Digo pues, dice Pablo, me estoy adelantando, andad en el Espíritu. ¿Y eso qué significa? Lo vamos a ver. El Señor Jesús ha de guiar a su iglesia por medio de su palabra y por medio de su Espíritu. Por eso los discípulos oraban pidiendo que el Espíritu Santo lo guiara. Cuando llegamos a Hechos 13, el Espíritu Santo habla, y si vamos allí a Hechos 13, fíjense, fue Él el que guió la obra misionera. Hechos 13, verso 1, estaba la iglesia allí en Antioquía, ya la obra se estaba desviando desde Jerusalén hacia Antioquía, la obra se estaba expandiendo mundialmente. Hechos 13, verso 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Habían 5 predicadores, 5 hombres enseñando, ministrando estos al Señor y ayunando. Fíjense el verso 2, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo a la obra, para la obra a lo que los he llamado. Verso 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. La obra más grande, el misionero más grande que ha existido en esta tierra, el apóstol Pablo, fue guiado desde el principio, fue llamado por el Espíritu Santo. Los ancianos escucharon ese llamado, pusieron sus manos sobre él y fue enviado Pablo. Y el Espíritu Santo guió a Pablo. Y el Espíritu Santo ocupó a Pablo para darnos todas esas cartas donde él iba a desarrollar grandes doctrinas. Él iba a edificar la iglesia. Él iba a trabajar en esta obra maravillosa de Dios. De modo que debemos tomar en cuenta la obra del Espíritu Santo. Conocer un poquito más de Dios, el Espíritu Santo. Porque una de las cosas que Él hace es avivar la obra en medio de los tiempos. Y eso necesitamos. Si queremos avivamiento en medio de nosotros, tenemos que pedir que Dios obre por medio de su Santo Espíritu. Al final de la Biblia está el Espíritu Santo junto a la iglesia diciendo al Señor Jesús que venga. Fíjense, acompáñenme al final de la Biblia. El Espíritu Santo está en toda la Escritura. Apocalipsis 22 dice el verso 17, y el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Está allí el Espíritu clamando. Una de las cosas que hace el Espíritu hoy es clama por la venida del Señor Jesús. Junto a nosotros está esperando la revelación de Dios. Cuando Él venga va a haber una revelación extraordinaria de Dios. Por eso el Espíritu Santo está orando en esta dispensación para salvación de los pecadores, para iluminación del conocimiento de Dios en los creyentes. El Espíritu Santo obra en la iglesia. Y cual luchador que descendió a lo más bajo, dice Pablo en Efesios 4, el Señor Jesús descendió a lo más bajo y dio dones a la iglesia.
y dio maestros, profetas, evangelistas, pastores, pero lo hace por medio del Espíritu Santo. Por eso el creyente debe entender y conocer que el Espíritu Santo le da dones. Hermano, hermana, tú debes tener dones que el Espíritu Santo ha puesto en ti. Esos dones se deben desarrollar en la iglesia, para edificar la iglesia, no para destruir la iglesia, para alimentar el cuerpo de Cristo, para desarrollar el amor, porque el Espíritu Santo también produce frutos en el creyente, como dice Pablo en Gálatas 5, el primer fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una cantidad de frutos en los corazones, porque trabaja incesantemente en mi corazón y en tu corazón el Espíritu Santo. De modo que debemos tener en perspectiva que Dios obra por su palabra y por medio del Espíritu Santo. Una palabrita para aquellos que aún no son creyentes. El Dios que predicamos es un Dios real. Es un Dios que ha creado y que gobierna todo. Él está esperando enviar a su Hijo nuevamente a este mundo, pero ha dado un tiempo de salvación para que los pecadores puedan entender que Cristo murió por ellos, que Dios les amó de tal manera que ha dado a su Hijo para morir en la cruz por sus pecados. Hace 2000 años ya, Cristo murió en la cruz. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el Señor en la cruz recibió la ira de nuestros pecados. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, decía antiguamente el profeta Isaías. Pedro va a decir que Cristo murió por nosotros para llevarnos a Dios. ¿Sabes que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras? Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y mandó a anunciar esta gran verdad al mundo entero, que el Evangelio son buenas noticias, que Dios te amó, te ama, y no quiere la perdición de tu alma. Envió a su Hijo a morir por tus pecados. Envió a su Hijo, lo más preciado que tenía, para rescatarte, para que tú te puedas reconciliar con Él. Es el mayor don que Dios le ha dado a esta humanidad, sumida en pecado. Esa es la forma en que Dios ha de restaurar todas las cosas por medio de la cruz. Tú puedes reconciliarte con Dios ahora, si crees que Cristo murió por tus pecados. El Señor Jesús, cuando comenzó su ministerio, dijo dos cosas: arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1, 15 y 16. Arrepentíos. El arrepentimiento es lo primero que tú debes hacer. Es un cambio de mente. Es un cambio de mente acerca de ti, es un cambio de pensamiento acerca de ti, acerca de Dios, acerca de la Escritura. Mira, la Escritura dice que todos somos pecadores, y si Dios lo dice en su palabra, tú también lo eres. Y significa que estás bajo la ira de Dios, que tus pecados te van a llevar a la perdición. Dios dice en su palabra que el pecado entró en el mundo por un hombre y que la paga del pecado es la muerte. Las personas mueren porque es el resultado del pecado. En este mundo la muerte no estaba. Entró cuando el hombre obedeció al tentador y el pecado entró. Y así los seres humanos han muerto por causa del pecado. De modo que Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Cristo vino a deshacer las obras del pecado, la muerte. Cristo vino a dar vida eterna. Cristo vino a salvar a los pecadores que van rumbo a la condenación para llevarlos a la presencia de Dios. Arrepentidos. Arrepentidos acerca de Dios, de tu manera de pensar acerca de Dios. Dios es un Dios santo, santo, que no tolera el pecado en su presencia. Y probablemente no entiendes esto.
Adán pecó, un puro pecado, fue expulsado de su presencia, pero Dios es santo. Mira, Dios es un Dios lleno de atributos, glorioso, majestuoso. Él todo lo ve, todo lo sabe. Él es el creador. Pero hay un atributo de Dios, el cual se repite que es 3 veces. Santo, santo, santo. 3 veces aparece allí en Isaías 6 que Dios es un Dios santo. Frente a la santidad, un hombre tembló, cayó en la presencia de Dios. Dios es un Dios santo y no tolera el pecado, no tolera nuestro pecado. Por eso debes arrepentirte de los conceptos que tengas en tu vida, de tu vida pecaminosa, y volverte a Dios. Y creer en el Evangelio. El Evangelio te salva, porque dice que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Él bendiga su palabra. Amén.